Ok, ahora toca el turno de explicar lo que son las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son un par de herramientas matemáticas que se aplican en este caso a los circuitos y que sirven para nosotros poder calcular las corrientes que circulan por un circuito o por las mallas. Pero ¿qué son las mallas? Bueno, ustedes pueden observar este circuito que está compuesto de uno, 2 y 3 circuitos más pequeños. Esos subcircuitos más pequeños del circuito completo es lo que nosotros llamamos las mallas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una placa de un televisor, de un equipo de sonido, de una computadora, incluso de su mismo teléfono celular, ustedes pueden ver que esa placa está dividida por sectores. Esos sectores representan las mallas del circuito completo. Es decir, nosotros podemos dividir un circuito grande en un circuito más pequeño, como este, el cual a su vez está subdividido en lo que son las mallas. En este caso nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistencias y 1, 2 y 3 fuentes. Entonces quiere decir que por cada una de estas mallas va a circular una corriente. Nosotros podemos utilizar cualquiera de las dos leyes de Kirchhoff para encontrar el valor de esa corriente. La ley de Kirchhoff son dos, como ya he mencionado. Está una que se llama ley de las mallas o ley del voltaje, también le llaman LKV, ley de Kirchhoff de voltaje, el cual se utilizan pues los voltajes que pasan por cada una de las resistencias y el voltaje de la fuente, de la batería esa que ustedes ven allí. Hay que recordar que en este símbolo de la batería la línea más larga es el polo positivo y la línea más pequeña es el polo negativo, igual acá e igual aquí. Y la resistencia también podemos colocarle la polaridad. Más adelante les explicaré cómo la vamos a tomar la polaridad en función de resolver la corriente por medio de la ley de Kirchhoff. Bien, entonces lo primero que les voy a mostrar para solucionar este ejercicio es esto que está aquí. Esto es el simulador con el cual ya hemos trabajado y en el cual he colocado o he construido el circuito tal cual como lo vimos anteriormente. Ahí están las 3, 4, 6, 7 resistencias, no son 6, son 7 resistencias las que están jugando aquí. Aquí llevamos 3, 4, 2 son 6 y este de acá abajo son 7. Y los tres fuentes de poder o las 3 baterías con su polaridad. Bien, ahí ustedes pueden observar también que la resistencia tiene sus colores para que podamos calcular manualmente y comprobar los valores de la resistencia. Bien, ya construido el circuito, vamos entonces a proceder a explicar cómo vamos a aplicar la ley de Kirchhoff. En este caso, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de las mallas o de los voltajes. La otra ley de Kirchhoff, que no la he mencionado, es la ley de Kirchhoff de la corriente o LKI, donde I se utiliza para denotar la intensidad de la corriente eléctrica. Y cuando vamos a utilizar o aplicar la ley de los nodos, la ley de la corriente, nos concentramos en estos puntos que están acá, puntos de unión de las mallas. O sea, esta malla o estas dos mallas se conectan con esta a través de este punto de unión. Ese punto de unión es lo que nosotros conocemos como un nodo. Entonces, en ese nodo están entrando y saliendo corrientes. Por lo tanto, pues podemos aplicar la ley de Kirchhoff de las corrientes. Este ejemplo lo vamos a resolver por el método de Kirchhoff de las mallas, como ya les dije, donde vamos a decir que la suma algebraica de todos los voltajes en un recorrido de una malla, de esta malla y de esta malla, es igual a 0. Bien, entonces para hacer eso, primero tenemos que definir dos cosas.
Número 1, hacia dónde va a circular cada una de las corrientes. Número 2, la polaridad de la resistencia. Entonces, fíjense acá. Vamos a suponer, y esto es una suposición, no tiene por qué ser así. Esta la voy a llamar malla 1, esta la voy a llamar la malla 2, y esta la voy a llamar la malla 3. Esa yo la llamé así porque quise. Ustedes pueden haber puesto esta la malla 1, esta la malla 2, esta la malla 3, o al revés. Eso es indistinto. Entonces, yo en este caso voy a decir que esta es la malla 1, esta es la malla 2 y esta es la malla 3. Entonces, fíjense. Acá vemos que la corriente I1 la vamos a tomar así, saliendo del polo positivo de la batería. Por lo tanto, la corriente va a hacer este recorrido, va a salir por aquí, va a pasar por esta resistencia, llegará a este punto, doblará para la izquierda, pasará por esta resistencia, seguirá por acá, luego pasará por esta resistencia, sale de aquí, llega a este nodo, baja, pasa por esta fuente. Fíjense que esta fuente la va a cruzar de más a menos, llega hasta este punto, luego aquí tuerce a la derecha para pasar por esta resistencia, sigue acá, llega a este nodo y de ahí pues vuelve a la fuente. Ese va a ser el recorrido. Ahora vamos a establecer las polaridades. Fíjense, cada vez que la corriente entre por un polo positivo y salga por un polo negativo, quiere decir que ha perdido potencial o ha perdido voltaje, y eso se le llama caída de voltaje, y ese voltaje será negativo porque sale con menos voltaje. Si la corriente pasa de polaridad negativa a polaridad positiva, entonces habrá ganado voltaje, porque el voltaje al final será positivo. Por ejemplo, aquí la corriente estará pasando del polo negativo al polo positivo, por lo tanto aquí habrá una subida de potencial de 60 voltios. Luego va a llegar aquí, pero aquí ¿qué va a pasar? En las resistencias siempre hay caída de potencial, es decir que siempre va a salir la corriente, al pasar de aquí para acá, el voltaje va a ser negativo porque va a perder voltaje. Entonces podemos colocar que el positivo de esta resistencia estará aquí y el negativo acá. Igual aquí, positivo aquí, negativo aquí, positivo aquí, negativo acá. Este tiene su polaridad definida y este positivo aquí, negativo aquí, porque recuerden que la corriente I1 va a hacer este recorrido así, va a moverse en sentido antihorario. Entonces cada vez que llega a una resistencia la atravesará de más a menos. Vuelvo y repito, porque las resistencias al oponerse al paso de la corriente quitan energía, y la energía y el voltaje están relacionados. Entonces si la energía se pierde o disminuye, el voltaje también disminuye, es lógico. Entonces por eso es que de aquí para acá, cuando la corriente atraviesa de aquí para acá, hay una caída de potencial, el potencial saldrá negativo porque habrá disminuido. Quiere decir que aquí estaremos entrando en más y saliendo en menos. Entonces fíjense. Perdón, antes de mostrar las polaridades, la corriente I2 la vamos a definir igual que I1, saliendo del polo negativo de esta batería hacia el polo positivo. Y la I3 aquí, igual, saliendo del polo positivo hacia el polo negativo. Esto es lo que nosotros llamamos corriente convencional, es decir, en la época de Kirchhoff se determinó o se decía que la corriente eléctrica se producía por portadores de carga positiva. Hoy en día sabemos que no es así. Hoy en día sabemos que esto puede ser al revés, debido a que quienes intervienen en el proceso eléctrico son los electrones. Entonces el electrón tiene carga negativa. Eso no lo sabían en la época de Kirchhoff. Entonces, pero igual esto funciona. Ahora, si en algún caso, cuando hagamos los cálculos, nos da una corriente de signo negativo, quiere decir que el sentido de esa corriente no es el indicado. Tendríamos que cambiar de sentido para que sigamos trabajando de manera convencional. Muy bien, entonces continuamos. Ahora que ya hemos definido los sentidos de cada una de las corrientes, la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3, ahora sí vamos a mostrar las polaridades de las resistencias
cuando trabajemos con I1. Recordemos que estamos comenzando primero con la circulación de esta corriente. Ahí está. Ahí vemos entonces cómo están las polaridades colocadas en la resistencia. Ustedes pueden ver y acá abajo. Muy bien. Ahora, fíjense lo siguiente. Esta resistencia que ustedes ven aquí, la de 12 ohmios, está compartida entre la malla 1 y la malla 2. Quiere decir, cuando yo analice la malla I1 o la malla 1, perdón, no solamente debo tomar en cuenta el efecto de I1, también tengo que tomar en cuenta el efecto de I2. Del mismo modo, aquí estas dos resistencias están compartidas entre la malla 1 y la malla 3. Entonces fíjense, en este caso, por ejemplo, volvamos acá, I1 e I2 van a pasar las dos de polo positivo a polo negativo. Habrá una caída de potencial. Aquí, fíjense, cuando llegue aquí, va a pasar por acá. Cuando llegue aquí, fíjense que ya, como estoy circulando con I1, definir la polaridad de esta resistencia y de esta, más por aquí, menos por aquí, más por aquí, menos por aquí. Pero I3 entra al revés, entrará en menos aquí, saldrá más acá. Lo que quiere decir que aquí habrá una ganancia de voltaje, igual que aquí. Ustedes dirán, eso no es lógico porque usted nos acaba de decir que cuando la corriente pasa por una resistencia, quiere decir que se pierde energía, se pierde voltaje. Eso es verdad, pero eso también significa que al final la I3 puede ser que nos dé negativa, pero no importa. Si nos da negativa, no importa. ¿Por qué no importa? Porque recordemos que si nos da negativa, lo que quiere decir es que la dirección que agarramos para I3 no es la indicada. Entonces simplemente tenemos que cambiar la dirección. El valor numérico sigue siendo el mismo. Bien. Una vez que hacemos eso, que tenemos en cuenta de que estas resistencias que está acá, esta resistencia está compartida por estas dos mallas, I1 y I2. Estas resistencias que están acá están compartidas entre esta malla y esta. Lo que nos queda es evaluar los voltajes en cada una de las componentes de esta malla, es decir, entre esta fuente y la resistencia. Ahora, las fuentes ya las tenemos directamente en voltios. Sabemos que de aquí está saliendo estos voltajes, pero en la resistencia, para estimar el voltaje, hacemos esto. Utilizamos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la corriente. Ahora, dicho esto, vamos a construir las ecuaciones que vamos a necesitar. Fíjense, voy a mostrarla aquí. Observen. ¿Qué es este menos 12 y 1? ¿Qué es este menos 12 y 1? Vamos a poner atención aquí porque lo que yo voy a explicar en esta malla se va a hacer igual con esta y se va a hacer igual con esta. Pero yo no lo voy a decir. Yo se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes lo analicen y aprendan a ustedes mismos a buscar sus ecuaciones. Bien, entonces fíjense acá. La corriente I1 sale de menos a más, 60 voltios. Esos 60 voltios están aquí, fíjense, positivo. Llegamos aquí. Cuando llegamos acá, la corriente I1 atraviesa esta resistencia de más a menos, sale con un potencial negativo. Ahí está, negativo. Aplicando la ley de Ohm, sería 12 que va a la resistencia multiplicado por I1. Estoy aplicando esto. Seguimos acá. Al llegar a esta resistencia, igual, entramos en más, salimos en menos, el voltaje es negativo. Aquí ustedes lo ven. Aplicamos la ley de Ohm, sería 4 por I1. Aquí está. Luego viene esta. Llegamos aquí, entramos en más, salimos en menos. Multiplicamos la resistencia por la corriente I1, que es lo que estamos analizando, y tenemos esto. Venimos por acá, llegamos hasta aquí. Cuando pasamos por esta batería, entramos en más por nuestra corriente I1, salimos en menos. Quiere decir que al pasar por esta batería va a haber una caída de potencial, que lo vemos aquí, menos 30 voltios.
Luego seguimos bajando, llegamos a este punto, pasamos esta resistencia de más a menos, que es esta que está aquí, menos 18 por I1. Ojo, fíjense que no estoy colocando las unidades porque yo sé que estoy trabajando con puros voltajes. Aquí tengo voltios, aquí tengo voltios, y aquí, acá, en todo esto, hasta aquí, estoy aplicando esta ecuación, la ley de Ohm, que me da voltaje. Entonces yo tengo aquí de este lado puros voltios, ¿de acuerdo? Bien, ya terminé el recorrido de I1. Ahora voy a involucrar en esta ecuación los efectos de I2 sobre esta malla y los efectos de I3 sobre esta malla. Fíjense, I2 va a atravesar esta resistencia de más a menos, o sea que va a haber una caída de potencial. Entonces sería 12 por I2, aquí está, menos 12 por I2. Luego venimos aquí y acá, fíjense, la corriente I3 viene así, baja por aquí y va a pasar por esta resistencia y por esta en sentido contrario a como viene I1. I1, recuerden que viene así, hacia la izquierda, y 3 iría así, hacia la derecha. Entonces I3 acá viene entre más, en menos, perdón, sale más, sería 10 por I3, 10 por I3 más, porque al llegar aquí pasa lo mismo, entramos en menos, salimos en más, hay una subida de potencial, entonces quiere decir que es 4 por I3. 60 menos 30, ya dijimos de dónde viene. Ahí está nuestra ecuación, miren, ahí está. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a agrupar términos semejantes y voy a acomodar la ecuación, y después lo que voy a hacer al mismo tiempo es que todo esto que sea ley de Ohm, todo esto hasta aquí, lo voy a pasar para este lado de la igualdad y voy a dejar del lado izquierdo lo que dé la diferencia esta que tengo aquí. Bien, entonces fíjense acá, 12, 4, 10 y 18, que son comunes porque tienen ahí uno, todos son negativos, los sumamos, 12, 16, 26, 44, 44 y 1, negativo, pero dijimos que esto lo vamos a pasar para acá, para donde está el 0, me va a quedar positivo, correcto. Luego vengo aquí, menos 12 y 2, no hay más gente por acá que tenga I2, este queda solo. Como está negativo, cuando lo pase para donde está el 0, me quedará positivo. Luego vengo aquí, 10 y 3 más 4 y 3 me va a dar 14 y 3. Cuando lo pase para este lado, me va a quedar negativo. Acá está, 44 y 1 más 12 y 2 menos 14 y 3 igual a 30. Esa es la primera ecuación que hemos construido. Del mismo modo vamos a hacer, analizando esta malla y luego analizando esta otra, vamos a hacer algo parecido a esto. Agrupamos los términos semejantes, restamos los valores de fuente si es que tenemos que restar, transponemos términos como dice aquí y me va a quedar algo así. Fíjense, ahora que ya terminé el recorrido de I1 y voy para el recorrido de I2, ya estas polaridades las puedo quitar y entonces vengo para acá. Ahora establezco las polaridades de la resistencia en esta malla, serían estas, fíjense. I2 viene, entra aquí en positivo, sale aquí en negativo. Aquí, como llega aquí, acá, incluso para la derecha, debería aquí entrar en positivo, salir en negativo. Llego aquí, bajo, entro en más, salgo en menos. Llego aquí abajo, cruzo para acá, termino el recorrido. Luego hago algo igual a lo que hice acá para construir esta ecuación. Vuelvo y repito, eso lo tienen que hacer ustedes. Luego vengo para acá, ya las polaridades de esta ya no me van a servir. Ojo, no se nos olvide que I2 y I1 comparten esta resistencia. También va a haber en esta malla influencia de I1. Igual acá, esta resistencia está compartida entre la malla 2 y la malla 3. Hay que tomarla en cuenta a la hora de construir la siguiente ecuación. Bueno, ahora sí.
aquí están las polaridades de las resistencias en I3 de acuerdo a cómo va circulando la corriente. Hacemos el recorrido con I3, involucramos el efecto de la malla 1 sobre la malla 3 y el efecto de I2 sobre la malla 3. Luego de hacer todo el trabajo de construir y acomodar, esto es lo que nos va a quedar al final. Aquí están las tres ecuaciones que vamos a resolver. Hagan el trabajo y verifiquen que le quedan estas tres ecuaciones. Bien, esta es la parte sencilla. Se ve que tiene un subproceso, pero una vez que lo entendemos, si entendimos el proceso para hacer la malla 1, el proceso para la malla 2 y el proceso para la malla 3, saldrá muy rápido. Y tenemos las ecuaciones. En este tipo de práctica, el trabajo más largo está en resolver esas tres ecuaciones, porque aquí sale un sistema de 3×3. Sin embargo, nosotros no vamos a tener que resolver nada a mano, porque para eso está esta herramienta que está en la internet. Yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan entrar ahí. Al principio, al entrar, aquí les va a salir algo 4×4. Ustedes le dan al negativo y quita una columna y les queda así, en 3×3. Aquí ustedes pueden ver que tengo la ecuación x1, x2 y x3. Nosotros allá tenemos y1, y2 y 3. Eso no importa, es lo mismo. Ustedes colocan la ecuación tal cual como la tienen. Aquí ustedes la pueden ver, compárenla con la que acabamos de ver ahorita. Seleccionamos el método con el que queremos solucionar. Yo en este caso escogí regla de Kramer, eso es indistinto. Marqué aquí para que me muestre los números decimales. Lo marqué aquí para que me dé los números decimales, y aquí puedo colocar cuántos decimales me va a colocar. En este caso me va a colocar 3 decimales. Después que yo presiono aquí regla de Kramer, debajo en la página ustedes van a bajar y van a ver todo el proceso, porque la página muestra todo el proceso de solución, y al final abajo muestra esto, las soluciones con los decimales. Fíjense que la tercera, x3, o mejor dicho i3, nos dio negativa como ya habíamos sospechado. Recuerden, aquí cuando dijimos que esta corriente se mueve así, al definir la polaridad de I1 como aquí positivo, aquí negativo, esta corriente iba a pasar por acá en contra, iba a ganar potencial, y eso no pasa en la resistencia. Entonces eso nos da a nosotros a pensar de que este sentido de corriente no debería ser el indicado, y ya vemos que sí. Ahí está, nos dio negativo. Sin embargo, el valor numérico es correcto. Lo que aquí nos está indicando esto es que el signo no es este, que la dirección de la corriente no es esta, sino al contrario. Bien, ahora les voy a mostrar lo siguiente. Fíjense, volví al simulador y coloqué el amperímetro aquí en la malla, en esta parte de acá que pertenece a la malla 1, y aquí ustedes pueden ver que la corriente me dio 0.19 amperios. Vamos a ver, y 1 da 0.181. está bien, no es exactamente igual, pero está bastante aproximado. Luego acá está I2, de la malla I2 agarré esta partecita de aquí, coloqué el amperímetro y me dio 1.45 amperios. Aquí nos da 1.468. está bien, no tiene que darnos exactamente igual, pero sí nos puede dar bastante aproximado. Finalmente, aquí arriba, aquí está la malla 3. En esta parte de la malla 3 insertamos el amperímetro, y entonces nos marca ahí, nos está midiendo 0.30 amperios. Vamos acá, 0.315 amperios. Perfecto, ahí tenemos entonces. Ya sabemos cómo aplicar el método de la ley de Kirchhoff para solucionar un circuito con varias mallas. En este caso lo hicimos con 3.
Más adelante, aunque esto no lo voy a evaluar, voy a hacer otro ejemplo donde utilicemos la ley de los nodos para que ustedes vean cómo se aplica. Antes de retirarnos, vamos a ver aquí un momentito, una cosita rapidito. Aquí está la página que les hacía referencia. Aquí está el sistema de ecuaciones. Fíjense que aquí muestra todo el proceso para resolver por la regla de Kramer, y al final está el resultado. Aquí está la dirección, de esta manera yo se la voy a pasar mejor. Ajá. Vamos a ver un momentico acá. Aquí tengo de nuevo el circuito hecho en el simulador. Fíjense una cosa, le voy a poner aquí donde dice mostrar corriente, y aquí dice convencional. Entonces observen cómo la flecha, en el caso de esta corriente, la corriente I1 va en el sentido como lo elegimos. En el caso de I2 también va en el sentido que lo elegimos, pero I3 fíjese que va en contra del sentido que habíamos elegido. Entonces el mismo simulador, al darle aquí, mostrarnos esto, darle aquí, nos va a mostrar si estamos bien con la elección de la corriente. Y si ponemos aquí donde dice electrones, fíjense que circula al revés, como habíamos dicho, ¿no? Que el verdadero sentido de la corriente, que es el cual es este, porque es por los electrones, se contrapone al que llamamos convencional. Sin embargo, el convencional todavía hoy a estas alturas de la vida se utiliza. Bueno, ahí tenemos entonces la explicación sobre la práctica de leyes de Kirchhoff. Esperemos que haya quedado claro el método y que puedan entender y hacer la parte que les dejé para que la puedan aplicar en su práctica. Bueno, todo por el momento.